Hermanos, gracia y paz del Señor sea con todos ustedes. Alabo al Señor por la bendición que me da estar aquí junto con ustedes, bendiciendo a Cristo. Y bueno, yo creo que no hay duda que el Señor está aquí, ¿verdad? No estamos solos, aquí está Él, su presencia está en este lugar y su mano se está moviendo y está tocando. Hace ratito que estábamos haciendo la oración, yo sentí una mano aquí en mi hombro. Y ya la he sentido varias veces cuando estoy orando, pero hoy sí quise abrir los ojos. Pero no vi nada. Y volteé a ver a mi hijo que estaba ahí, le digo, ¿tú me agarraste? Dice, no, papá, yo no. Digo, entonces ya sé quién me está diciendo que aquí está. ¿No? Qué hermoso, hermanos, estar aquí con ustedes. De verdad, qué hermoso alabar al Señor. Los veo que tienen mucha libertad para bendecir a Cristo. Y solo cuando está el Espíritu de Dios hay esa libertad. Hay libertad para levantar nuestras manos, para glorificarle, para exaltarle. Y qué bueno que tengan esa libertad gloriosa. Bueno, pues reciban un saludo fraterno de nuestros hermanos en Centroamérica, concretamente del país de Guatemala. Ahí hay un remanente que está alabando al Señor. Pero quiero decirle que ese país hay muchos evangélicos allá. Aquí en México, no sé ahora cómo estén las estadísticas, pero hace algunos años que yo vi las estadísticas, eran de 10 personas, solo una era cristiana evangélica aquí en México. Pero allá, de 3 guatemaltecos, 2 son evangélicos. Así que hay muchísimo evangelio. A pesar de que es un país muy pequeño, hay un brote muy grande de evangelio en aquel lugar. Así que, pues no estamos solos, hermanos. Hay mucho pueblo de Dios allá que nos han acogido, nos han orado por nosotros. Y bueno, para mí, para mi familia, hermanos, es una bendición servir al Señor en aquel hermoso país y también una bendición venir a visitar ahora a cada uno de ustedes aquí en su país natal. Bueno, pues vamos a la palabra, ¿le parece bien? Yo ya tengo muchas ganas de compartir la palabra. Yo creo que el Señor tiene algo muy especial para todos nosotros esta noche. También me da mucho gusto ver a nuestra hermana Sarita, a su familia. Casi siempre que predico allá en el Hierro le digo, oye hermana, ¿puedes por favor traducir? Porque bueno, siempre hay hermanos que están grabando en vivo, transmitiendo por Facebook. Y hay personas que necesitan escuchar el mensaje y nuestra hermana, el Señor la especializó para alcanzar a esas personas. Entonces yo quiero pedirle, si puede por favor apoyarnos nuestra hermana para ir traduciendo. Y si alguien está por ahí transmitiendo en vivo en Face, pues graben parte a ella. ¿Esto está en YouTube en vivo? Va a YouTube. Bueno, pues saludos y bendiciones a los hermanos que se suscriben a este canal en YouTube. Les decimos que Dios los bendiga. Y no le cambie al canal, espérese porque hay una palabra para usted, amén. Y si hay alguna persona que usted conozca, me estoy refiriendo sobre todo a los que están en las redes, usted conozca alguna persona que no puede oír, pues por favor reenvíele este audio de la palabra de Dios, o este video de la palabra de Dios que está siendo traducido por nuestra hermana Sarita. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. El pastor me dijo que puedo tomar todo el tiempo que quiera. ¿Eso es cierto? Ay, órale, vamos a ver si es cierto. Bueno, voy a invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos. Y vamos a ir al capítulo 1, versículo 1. Amén, del Evangelio de Marcos. Y el tema del día de hoy lo he titulado El Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Cómo se titula? El Evangelio de Jesucristo. Y vamos a darle lectura al primer versículo. ¿Me acompaña? Dice la palabra de Dios así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Muy bien, tomen un momento su lugar. La mayoría de los comentaristas bíblicos concuerdan que este primer versículo de la Biblia, bien podría ser el título de toda la obra que escribió Marcos, ¿va? Este versículo funciona como un título para su evangelio. Quizás, hermanos, sea cierto, pero si nosotros solamente pensáramos que esta porción es un título, quizás correríamos el riesgo de ir avanzando en la lectura del evangelio sin tomar a consideración una gran riqueza espiritual que vamos a extraer de allí. Amén. Es verdad que el lector moderno de este evangelio
al abrir la Biblia y iniciar una lectura, pues puede pasar por alto esta primer frase y quizás no tenga gran sentido para nosotros. Sin embargo, quiero mencionar que este Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, pero fue dirigido al pueblo gentil del primer siglo. Entonces, lo que para nosotros puede pasar por alto, en realidad, para la gente a la que fue escrito este Evangelio, este título fue impresionante, causó un impacto tremendo, fue más que un eslogan, fue una presentación gloriosa de un evangelio nuevo para los romanos, pero era un evangelio que tenía el sello de ser el evangelio de Jesucristo. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Bueno, déjeme comentarle algo. La mayoría de los creyentes cristianos del primer siglo estaban debajo del imperio romano, ¿cierto? Bueno, pues esto esta gente que había sido ganada por el evangelio, que estaba debajo del imperio romano, ellos sabían que la palabra evangelio tenía un significado muy importante. Fíjense bien, quiero introducirme al tema de la siguiente forma. Para los romanos, de forma muy general, su más grande hombre era el César. Lo idolatraban como a Dios, como un gran emperador, como un salvador, ¿no? Entonces, cuando el César llevaba a cabo alguna batalla, alguna pelea para conquistar algunos lugares, el César regresaba al imperio y entonces era proclamado como lo más grande, ¿no? Como el salvador, el conquistador. Y entonces aparecían unos voceros gritando: el evangelio del César. O sea, la buena noticia del César, porque eso es lo que significa evangelio, es una buena noticia. Pero ¿cuál era la buena noticia? La buena noticia es que el César había conquistado otras regiones y que su imperio se estaba haciendo más y más grande. Entonces, imagínese usted cómo reaccionaron los romanos cuando toman el evangelio de Marcos y dice evangelio de Jesucristo. Oh, fue una impresión. ¿Cómo? Pues si del único que sabemos que trae buenas noticias es de César, pero ahora Marcos va a presentarles a un verdadero conquistador, alguien que no tuvo que usar la fuerza, sino su amor para ganar multitud y multitud de almas. Entonces, ¿se da cuenta cómo es que el lector moderno pudo haber pasado por alto algunas cosas? Porque no significa lo mismo para nosotros que para esas personas en el primer siglo. Vamos a dividir nuestro estudio en algunos incisos. El primero de ellos, hermanos, tiene que ver con esa frase que es el principio del evangelio. ¿Qué significa evangelio? Ya lo mencionamos, viene de un vocablo griego que significa una buena noticia, ¿no? Y ya les comenté algo acerca de un antecedente histórico que se le atribuía a los emperadores. Eso significa evangelio, pero realmente, ¿cuál es el principio del evangelio que va a presentar Marcos aquí? Bueno, fíjense, hermanos, que el evangelio no principia hace 2000 años. Fíjense que tienen abierta su Biblia, ¿verdad? Ok, fíjense cómo Marcos, una vez que leemos el primer versículo, en el segundo versículo, Marcos dice, como está escrito en Isaías el profeta. Marcos está aludiendo que este evangelio ya había sido predicado, anunciado por los profetas, por Isaías el profeta. No solamente por Isaías, por muchos otros profetas el evangelio ya había llegado a los oídos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero fíjense bien, aún así, ese no es el principio del evangelio. O sea, el evangelio no principió con la voz de los profetas, sino hay que regresar todavía mucho antes. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, las escrituras nos dicen dónde nace el evangelio, en dónde está el principio del evangelio que nosotros hemos recibido. ¿Me acompaña, por favor, a esa lectura? Dice la palabra de Dios.
Bien, los constantes anuncios que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías probarán que esto es así. El apóstol Pedro hace una referencia en 1 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 20 a lo siguiente, al sacrificio de Cristo. Y dice que el sacrificio de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Según la interpretación de Pedro, el evangelio, ¿en dónde tiene su inicio? Mucho antes de la fundación del mundo. Fíjese bien, mucho antes de que el ser humano siquiera estuviera formado, el Señor ya había preparado un evangelio, una buena noticia, una puerta de escape. Esto es maravilloso, porque quiere decir que a Dios nada se le escapó de la mano. Él sabía lo que pasaría. Cuando Dios creó al hombre, Él sabía que el hombre pecaría, que le fallaría, que cometería transgresión, y esa transgresión lo conduciría a la muerte. Pero el evangelio, Cristo Jesús, el autor del evangelio, fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, como una puerta de escape para nosotros. Ahora, ¿esto qué tiene que causar en nosotros? Gozo, alegría, regocijo, ¿no? Porque el Padre, el Señor y dueño de todas las cosas, hermanos, estuvo prevenido para todas las cosas. Entonces, fíjense bien, el principio del evangelio fue desde antes de la fundación del mundo. En ese sentido podemos entender el principio del evangelio. Pero hay otra forma, hay otra manera en la que podemos entender el principio del evangelio. ¿Cómo? Según lo que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué significa ahí la palabra principio? Bueno, ahí se presenta como un fundamento, ¿no? El fundamento, lo primero, lo que se echa al inicio de cualquier construcción. Si nosotros entendemos que el principio del evangelio es lo primero, el principio del evangelio es Jesucristo. Él es el fundamento, es el fundador de este evangelio que hemos predicado y que se ha creído en todo el mundo. Amén. ¿Pero de quién es el evangelio? Bueno, el evangelio es de Jesucristo. Marcos comienza su evangelio haciendo una afirmación. La afirmación es que el evangelio es de Jesucristo. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, que el evangelio trata de Cristo mismo. Si alguien quiere presentar el evangelio con cualquier persona, ¿a quién tiene que presentar? A Cristo. Cristo tiene que ser predicado y tiene que ser presentado. A través de todos los evangelios, incluso no solo el de Marcos, todos los evangelios, los 4 evangelios que nosotros tenemos, vamos a encontrar personajes maravillosos, algunos que nos dan ejemplo e inspiración muy grande, pero ninguno, hermanos, como nuestro muy amado Señor Jesucristo. Él es la parte importante del evangelio. Él es la presentación del evangelio y es la culminación del evangelio. Cuando nosotros, hermanos, leemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestra alma se goza, nuestra alma se regocija, se llena, porque estamos mirando ahí al autor mismo de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo para salvarte a ti, para salvarme a mí de todo pecado, de toda condenación. Así que cuando se trata de presentar el evangelio, ¿presentamos a quién? A Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. De Él es el evangelio. No se trata de presentar a nadie más. Se trata de presentar a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo se basa el evangelio, en su persona y en su obra en la cruz del Calvario. Amén. El evangelio, hermanos, va a revelar siempre el plan que Dios tiene para todos nosotros. Hay una enorme diferencia entre este evangelio de Cristo y el evangelio del César. Por ejemplo, solo para comentar algunas de las diferencias que podemos observar, es que el primer evangelio, el evangelio de César, por ejemplo, conquistó gran parte del mundo, pero el evangelio de Cristo, conquistó gran parte del mundo y después se acabó. ¿No es así? En cambio, el evangelio de Cristo conquistó a muchas personas y sigue conquistando y sigue conquistando y seguirá conquistando a miles de millones de personas en todo el mundo. César conquistaba a la gente por la fuerza, ¿no? Haciendo uso de las armas.
Cristo Jesús nunca hizo uso de ninguna sola arma y en cambio ganó nuestro corazón. Y ahora los que le servimos de forma voluntaria. A César se le servía pero de forma impositiva, él se imponía. Y si no lo servías te quitaba la vida. En cambio a Cristo lo hizo de forma voluntaria. Él nos ganó con el puro afecto de su voluntad. Y si no le sirves, Él tiene paciencia. Y si le sirves, Él te da vida eterna. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Hermanos, los beneficios del Evangelio de Cristo son universales. A todas las personas Cristo las recibe por igual. No importa si tú eres pobre o rico, no importa de qué línea tú vengas, no importa si eres mexicano o vienes de otro país. Todos los favores que Cristo ofrece son para todas las razas. Sin en cambio, César solamente beneficiaba a los romanos. César enviaba a la gente daba su vida por él. Sin en cambio, Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? El Rey de Reyes, nada parecido a los reyes terrenales. Este es un rey diferente, un rey muy distinto a lo que nosotros podemos ver en los reyes del mundo, por así decirlo, ¿verdad? Nuestro Rey dio su vida por nosotros. Y su nombre es Jesús. Fíjense que cuando dice ahí la Escritura, ¿verdad?, que este es el Evangelio de Jesús, el Cristo, lo que en realidad quiere decir Jesús, el nombre de Jesús significa Jehová salva, ¿no? Haciendo alusión al Padre, al Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento salvaría a su pueblo de sus pecados. Y este fue el nombre que fue traído por el ángel del cielo, y por la instrucción del ángel le dijo a María, su mamá de Jesús: llamarás a este niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, es importante mencionar esto. Las personas actualmente parecen preocupadas por muchas cosas, ¿no? Por su trabajo, por la economía, por la salud. Ahora, híjole, cómo han tenido auge el ambiente farmacéutico, ¿no? Porque toda la gente está preocupada por su salud. Los laboratorios clínicos han crecido muchísimo, porque toda la gente tiene diversas preocupaciones. Otros están preocupados por la corrupción política, están haciendo cambios por ejemplo, aquí en México, ¿verdad? Ya votamos por otro, queremos ver un cambio, hay una preocupación. La mayoría de la gente está preocupada por muchas cosas, por la violencia, por tantas cosas. Pero ¿saben cuál es la raíz de todo ese problema? La raíz de todas nuestras preocupaciones tiene que ver con el pecado. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, Él no vino a solucionar los problemas menores, Él vino a resolver el problema de raíz. Y el pecado es el problema de raíz. Cuando Cristo Jesús vino a quitar ese pecado de nuestras vidas, de nuestro corazón, también se llevó nuestros temores y también se llevó a esos pesares que nosotros sentíamos. Ahora usted lo pueden correr de su trabajo y usted sabe que su proveedor es Dios. Usted puede ver que el país se está hundiendo y se está yendo en pique por la cuestión económica, y usted sabe que el que le provee de todo alimento es el Señor de gloria. ¿No es así? Entonces el Señor vino a quitar el pecado y vino a quitar los problemas que son la consecuencia de ese pecado. Y haciendo honor a su nombre, Jesús vino a terminar nuestros problemas y vino a salvarnos. Nosotros tenemos a un Salvador que se llama Jesús. Pero ahí dice Jesucristo. Bueno, en la traducción que nosotros usamos, así se traduce Jesús, el Cristo. Cristo, hermanos, es un título que fue agregado, por así decirlo, al nombre de Jesús, y que es una palabra de traducción griega que realmente viene desde el hebreo, que quiere decir el Mesías o el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, esta palabra ungido se le aplicaba a personas especiales que regularmente eran ungidas con aceite para desempeñar un trabajo especial. Entre ellos se ungía a los reyes, ¿se acuerdan? Bueno, pues Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También, hermanos, se ungían a los profetas, y el Señor es el profeta que fue prometido en el Antiguo Testamento.
y también a los sacerdotes. Y el Señor Jesús es nuestro sumo pontífice. Así que por excelencia el Señor Jesús es el Mesías, el ungido de Jehová, que es anunciado en Isaías 9:6. Él es el Mesías que vendría. Por tal razón se le añade Cristo al nombre de Jesús para decir que Él es Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Jesús el que estaba siendo esperado, Jesús el que salvaría al pueblo, Jesús el que gobernará al mundo con poder y con gloria. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Bueno, encontramos algo interesante en el ministerio de Cristo. Y una de las cosas interesantes y que sobresalen, si usted analiza este Evangelio de Marcos, una de las características que sobresalen en el Evangelio de Marcos es que Jesús hizo muchos milagros, hizo muchísima actividad milagrosa. El Señor liberó, hizo muchas liberaciones de espíritus inmundos y mucha gente fue beneficiada por el ministerio de Cristo. Pero Cristo siempre les dijo a las personas que guardaran silencio, que no hablaran, que no dijeran nada. O sea, las personas recibían el favor de Cristo y Cristo les decía que guardaran silencio. ¿Por qué? Porque una y otra vez presentan los evangelios, sobre todo Marcos, a Jesús obrando y con la intención como que si el Señor les estuviera diciendo, pero no digan nada, guarden silencio. Quizás una de las razones sea la siguiente: el Señor Jesús, como Mesías, como libertador, tenía que ser presentado ante el pueblo como un libertador, como un Mesías. Pero resulta que el ministerio mesiánico está seccionado en dos partes. Primero, el Señor vino a quitar el problema de raíz, que es el pecado, ya lo mencionamos. Pero hay muchas profecías que todavía están por cumplirse y que se cumplirán en la segunda venida de Jesucristo. Lo que primero vino a hacer el Señor Jesús fue un ministerio de siervo sufriente para agradar al Padre y para liberarnos de toda condenación. Pero después el Señor vendrá como Rey, como Señor, con una autoridad militar inigualable, hermanos. O sea, no se ha levantado en todo el mundo un imperio tan poderoso como el imperio de Jesucristo cuando Él vuelva en su segunda venida. O sea, el imperio de Cristo va a ser tan enorme que Daniel lo vio, que era una roca inmensa que venía del cielo y venía y golpeaba sobre aquella estatua y la hacía pedazos. Cristo Jesús aparecerá así como Rey, como Señor. Pero en el tiempo cuando Cristo vino, pues los judíos estaban esperando eso, ¿no? O sea, una reacción militar. Los judíos, como tantos países, estaban debajo del yugo de servidumbre de los romanos. Entonces, ¿por qué Cristo viene y hace su aparición como el Mesías en el desierto, en el río Jordán? ¿Por qué no se fue a un lugar como por ejemplo donde estaba el Sanedrín o donde estaban todos los ancianos del pueblo o la cúpula de gente importante? Jesús hubiera llegado ahí, se hubiera presentado con ellos y les hubiera dicho: yo soy el Mesías. Pero resulta que todo lo que estamos viendo en Jesús es opuesto, es diferente a lo que el mundo concibe, a lo que el mundo cree. Porque resulta que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Así que el mover de Cristo, el actuar de Cristo, pues fue muy distinto a lo que los judíos estaban esperando, ¿no? O sea, ellos querían ver a un hombre poderoso, a un estratega militar que les diera la victoria y que los quitara del yugo de Roma. Pero lo que no querían ver era su necesidad espiritual. Ellos tenían un pecado estaban viviendo en pecado y ese pecado tenía que ser eliminado, porque si el pecado no es eliminado en la vida de una persona, la santidad de Dios viene a esa persona y extermina a esa criatura. Así que primero se tiene que quitar el pecado. Así que por supuesto, hermanos, Jesús actuó como un hombre manso, como un siervo manso y humilde. Humildad y mansedumbre fueron los dos rasgos claves en todo el ministerio de Jesús. Siempre cuando miremos a Cristo en los evangelios, vamos a ver cómo la humildad brota de Él. Y hay un versículo que cada rato me taladra a mí en mi corazón y es: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, esos fueron los rasgos del Mesías.
del ser más poderoso del universo, el que se sienta en el trono sublime de la gloria, que no hay nadie que esté sobre él, que le ha sido dado trono, dominio, poder, autoridad. Note usted, el ser más poderoso, inescrutable, insondable en sus pensamientos, el que sus caminos son de la eternidad a la eternidad, el que es más grande que todos, vino a hacerse siervo, manso y humilde. ¿Se da cuenta por qué los judíos no iban a entender jamás eso? Es más, si no fuera por la revelación del Espíritu, ni usted ni yo tampoco entenderíamos esa verdad gloriosa. ¿Qué tipo de Mesías entonces es Jesús? Mire, una de las razones por las que la gente, incluso en el primer siglo y de forma continua, la gente no quiso acercarse a Jesús es porque no era un hombre influyente, poderoso. Imagínense, ¿qué poder podía tener Jesús si primero era carpintero? Venía de una región que no tenía buena fama, porque venía de Galilea, ¿no? Y las personas de la cúpula ministerial de aquellos años, religiosa, pues menospreciaban a Galilea. Y los galileos menospreciaban la ciudad de Nazaret. ¿Se acuerdan de aquel hombre que le dijeron: hemos encontrado a Jesús, el Mesías, que viene de Nazaret? Y aquel dijo: ¿y de Nazaret puede venir algo bueno? O sea, vino de una ciudad donde no tenía buena fama. Era carpintero y su propio pueblo lo crucificó. O sea, ¿cómo me pides que yo haga rey y señor a Jesús cuando su propia familia lo rechazó, su propia nación no lo reconoce? ¿Cómo puedo yo acercarme a él? Porque vino en debilidad, en fragilidad. Por eso muchos no lo han aceptado. Ahora mismo muchos lo rechazan. ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? Entre los judíos, hermanos, entre los judíos había un acuerdo general en el sentido de que el Mesías sería una especie de Moisés, liberaría a la nación, pero eso no pasó. Establecería el trono en Jerusalén como David y aplastaría a todos aquellos que se rebelaran. Eso no pasó. Restauraría la riqueza de la nación. Tampoco pasó. Así que el Mesías tenía que juzgar a las naciones, y como Jesús no lo hizo en la manera, en la medida y en la visión que ellos querían, simplemente lo rechazaron. Hoy mucha gente, tú le presentas a Cristo y dice: bueno, pues si me sana, le sirvo. Y si me da un buen trabajo, por supuesto, el domingo ahí estaré cantándole. Pero cuando Jesús empieza a tratar con ellos y resulta que viene una persona enferma y oras por esa persona y esa persona no sana porque no está en el plan de Dios sanar, aquella persona tiene que tomar una decisión muy práctica: ¿sirvo a Jesús o no sirvo a Jesús? Muchos hermanos se van. O sea, si Jesús no me da lo que yo quiero, como yo me lo imagino, entonces con permiso. Pero resulta, hermanos, que Jesús va a hacer las cosas a su manera, cuando Él quiera, como Él quiera. Porque Él es el Señor, porque Él es el Cristo, y Él lo va a hacer así. Si no lo hace como tú quieres, tú tienes dos opciones: darte la media vuelta y decir: Él no es el Mesías, como lo hicieron los judíos, o decir: Señor, hágase tu voluntad. Decidimos por la segunda, ¿verdad? Alabado sea Jesús desde ahora y para siempre. Jesús, hermanos, Jesús es un Mesías amoroso, bondadoso, perdonador. Sus discípulos tenían ambición de poder. Se estaban peleando para ver quién iba a estar en la mejor posición cuando Jesús entrara en el reino. Pero Jesús no es ambicioso. En eso no estaba el énfasis de Cristo. Jesús tenía que padecer y morir en una cruz. Imagínense a los discípulos, ¿no? Oye, Señor, ahora que estés en tu reino, yo quiero sentarme a la derecha. Y el otro llegó: yo a la izquierda. Y como el Señor no les hizo caso, mandaron llamar a la mamá. Ándale, mamá, dile, por favor, mamá, dile al Señor que cuando esté en su reino, yo me quiero sentar a la derecha. O sea, yo quiero tener poder, autoridad. Y ahí va la mamá, alcahueta, ¿verdad? Algunas mamás ahí están
Ay, Señor, por favor, no, cuando vengas en tu reino, deja que mis hijos... Y el Señor les dijo, miren, del único bautismo que yo voy a participar, ellos también van a participar. Y el bautismo y la copa que yo voy a beber es la muerte. ¿Están dispuestos? ¿Se dan cuenta cómo las cosas cambian? Estamos dispuestos cuando el Señor dice que nos va a bendecir económicamente. Pero ya no estamos dispuestos cuando el Señor nos dice, toma tu cruz y sígueme. Ese es el Mesías que predicamos, hermanos. Ese es el Mesías. Es un Mesías que Él tiene sus planes, sus propósitos, y yo me tengo que acomodar a esos propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Mesías. Pero fíjense, hay una última frase en el versículo que leímos que es el Hijo de Dios. Miren, algunas personas, como los testigos de Jehová, han transgiversado este título que se le da a Jesús para dividir a la divinidad, ¿no? Decir, bueno, hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo, hay dos dioses, uno fue creado. Pero quiero decirles que la Biblia no dice eso. O sea, la Biblia no enseña que Jesús fue creado. La Biblia enseña que Jesús es creador de todo lo que hay y Él es sustentador de todo lo que existe. Por otro lado, por ejemplo, los musulmanes escuchan a los cristianos afirmar que Jesús es el Hijo de Dios y pues a ellos les parece una auténtica barbaridad, porque ellos interpretan que lo que estamos diciendo es que Dios tuvo relaciones sexuales con María y de ahí pues nació Jesús. Entonces así lo visualizan ellos. Ahora, evidentemente en el contexto humano nosotros podemos usar otro tipo de argumentos. Pero la Biblia, hermanos, cuando habla de que Jesús es el Hijo de Dios, está aludiendo a su divinidad, a que Jesús es Dios mismo. El término Hijo de era con el fin de que el lector entendiera que Jesús estaba participando de la misma naturaleza divina del Padre. Nosotros sabemos que Jesús es Dios mismo. Entonces, el término Hijo de Dios alude a eso. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Jesús llamó a sus discípulos, a Juan y a Jacobo, hijos del trueno? Y no por eso eran truenos, ¿verdad? Sino que lo que estaba diciendo es que tenían las características violentas de un trueno. O por ejemplo, también habló de otros que eran los hijos de la promesa. O sea, tenían la naturaleza de la promesa. En este caso, Jesús, el Hijo de Dios, participa de la misma naturaleza del Padre. Por lo tanto, cuando se aplica el término Hijo de Dios al Señor Jesucristo, lo que se está queriendo expresar es que Él participa de la misma naturaleza de Dios. Jesús es Dios mismo. Y esa es la razón por la que los judíos querían matarlo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 5, verso 18, se los leo, pero si quieren apuntar ahí la cita, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque se presentaba como igual a Dios, ¿no? Porque Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ¿qué implica que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, esto es algo muy significativo también. El hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, eso lo reviste de una importancia enorme para nosotros, porque a nosotros no nos salvó un ángel o un ser humano, a nosotros nos salvó Dios mismo hecho carne. Así que, queridos hermanos, nosotros podemos confiar en Dios. Puedo confiar porque Él me salvó. Puedo confiar porque Él me dio vida eterna. Puedo confiar porque Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Puedo confiar porque todo lo que Él dice lo hace. Puedo confiar, puedo cerrar mis ojos y desvanecerme en sus brazos sabiendo que Él siempre cumple lo que promete. Así que, queridos hermanos, el evangelio que hemos predicado es de Jesús. Trata de Jesús, de su obra, de su crucifixión, de todo su ministerio, pero sobre todo del poder que hay en Él para vida eterna y para perdón de pecados.
Si tú crees en Jesucristo y pones tu confianza en Él, Él jamás te fallará. La buena noticia es Él. La buena noticia es que Él es Dios. En conclusión, quiero decirles lo siguiente. En este estudio del Evangelio, he tratado de mostrarles a ustedes que todo el Evangelio se centra en Jesús, quien es el Salvador del mundo. También quiero decirles esto: sin Jesús no hay salvación, sin Jesús no hay vida eterna y sin Jesús no hay buenas noticias. ¿Qué estaríamos haciendo aquí si Jesús no está aquí? ¿Tendría sentido la reunión? No. Pues así, hermanos, sin Jesús no tiene sentido absolutamente nada. Jesús le da sentido a todo. Él es el Hijo de Dios. Él es todo lo que hay en las Escrituras. Así que podemos confiar en Él. Siéntase seguro de Él. Siéntase seguro que puede confiar en Él. Y si hay aquí alguna persona que hasta ahora no ha hecho un compromiso con Él, yo quiero invitarle a que en su corazón, a través de una oración, usted se conecte en este momento con Él. Y a través de una oración usted puede invitar al Señor para que Él sea el Señor y el gobernador de su vida. A través de una oración usted puede decirle: Señor, yo quiero creer en ti, quiero aceptarte como el único y suficiente Salvador para mi alma. Y si usted toma esa decisión hoy, ahora mismo, usted puede estar seguro de que Jesús no le fallará. Usted puede estar seguro que puede irse a dormir, puede irse a descansar por la noche y usted va a poder decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. Hoy usted puede pasar de la muerte a la vida a través de la fe, porque todo el trabajo ya lo hizo Jesús. Lo único que usted tiene que hacer es creer a esta buena noticia. Que la paz del Señor y su gracia sea con ustedes. Quiero invitarle, antes de finalizar esta reunión, a hacer una oración, ¿sí? Si yo sé que aquí a lo mejor la mayoría de los que están aquí ya han aceptado a Cristo Jesús, pero si hay alguien que en esta noche diga: yo no he tomado esa decisión, pero yo quiero tomar esa decisión esta noche, bueno, puedes pasar aquí adelante, puedes doblar tus rodillas aquí en el altar. Vamos a orar por ti, vamos a pedirle al Señor por tu vida, vamos a pedirle al Señor que Él forme en ti el carácter de Cristo y que tú puedas tener vida eterna en Cristo Jesús. Si alguno de ustedes está enfermo o tiene alguna necesidad, también puede pasar adelante y decirle: Señor, mira, me ha hecho falta esto y esto, pero yo quiero depender de ti. Tú eres el Mesías prometido y yo sé que como Mesías eres mi Salvador. Sálvame de aquello que me está quejando, de aquello que estoy viviendo. También en esta oración quiero hacer una oración muy especial en favor del pastor Asael y también por su esposa. La verdad es que es un honor para mí también estar en este lugar, conocerlos. Yo sé que tienen un trabajo muy importante que desempeñar y es el trabajo de la enseñanza bíblica. Pero también sé que muchas luchas se avecinan y se van a avecinar en su vida. Pero yo sé que el Señor lo va a sacar adelante de cada una de esas luchas que Él tenga. Así que quiero invitarlo. ¿Me acompañan a orar? Vamos a hacer una oración y en esta oración oramos por lo antes dicho, oramos por las personas que quieran recibir a Cristo, aquellos que necesiten de un milagro. Vamos a orar por ellos en el nombre de nuestro Señor. Oremos.